Egia se vendió a mí para pagar sus deudas. Lo trato como un tesoro preciado. Quiere seguir estudiando, así que lo dejo. Quiere emprender, y yo le doy el dinero. Más tarde, cuando ganó dinero, lo primero que hizo fue darme una tarjeta bancaria. La acepté, sintiendo una inexplicable amargura. ¿Liquidar cuentas? Está bien, vete. Supongo que todo el cariño que te tuve fue en vano. Esta vez, el cobro de deudas era en un viejo edificio residencial. No me daban ganas de entrar. Desde afuera, escuchaba ruidos de cosas rompiéndose. Aburrido, encendí un cigarro. De repente, una voz masculina clara se escuchó desde adentro. «¡Salgan de mi casa!». Su voz estaba llena de ira, pero tenía algo que atrapaba el oído. El encendedor soltó algunas chispas. Cerré la tapa, empujé la puerta y entré. Atravesé el desordenado recibidor, entre la multitud. Fue entonces cuando vi su rostro. Ahí estaba Egia, de pie frente a mí. Era sorprendentemente atractivo. Sus ojos estaban teñidos de un leve rojo por la furia, y bajo su nariz alta y recta, sus labios carmesí estaban fruncidos con un claro descontento. Como si lo hubieran humillado de la peor manera, apretaba los puños con fuerza. Sentí un leve cosquilleo en el pecho. Empujé a Ganzi, que estaba enfrente, y me acerqué con un papel en la mano. «Tranquilo, niño. No te alteres tanto. Pagar las deudas es lo justo, ¿no?». Él frunció sus bonitas cejas. «Nosotros no debemos ese dinero». «Lo sé. Pero en el ID de tu papá aparece esta dirección. No lo encontramos, así que tuvimos que venir a buscarte a ti». Le mostré el pagaré. Desvió la mirada hacia el anciano que aún estaba acostado en la cama, con una expresión de susto evidente. Bajó la voz y dijo: «Salgamos a hablar. Mi abuela no está bien de salud, no quiero que se asuste». Le sonreí. Salir me venía bien. Hay cosas que no son para que las escuchen los ancianos. Lo llevé hasta mi coche. A lo lejos, Ganzi y los demás estaban agachados fumando. Pasó un buen rato antes de que él, resignado, soltara un suspiro. «Voy a pagar el dinero poco a poco. Ya no vuelvan». «¿Crees que hago caridad? ¿Todavía quieres que te dé chance de pagar despacito?». Frunció el ceño, claramente incómodo por estar hablando con un tipo como yo. Su tono fue cortante. «Entonces, ¿qué quieres?». «Como puedes ver, en mi casa no hay nada que sirva para saldar la deuda». «¿Quién dijo que no hay nada?». Su expresión se llenó de duda, lo que lo hizo verse aún más inocente y puro. Sentí un latido extraño en el pecho. «Tú sigues aquí, ¿no?». Apenas terminé de hablar, abrió los ojos con sorpresa. «¿Tú?». Extendí la mano y le toqué la cara. Su piel era suave, tersa. Increíblemente lisa. Retrocedió un paso, esquivando mi toque. Esta vez, la repulsión en su rostro fue imposible de ocultar. No me molestó su actitud. Asentí, como admitiendo que tenía razón. Luego me di la vuelta y abrí la puerta del coche. «Si no quieres, no hay problema. Nos vemos mañana». «Asqueroso». Me incliné para subir. Justo cuando estaba por cerrar la puerta, una mano larga y blanca se apoyó en el marco. Egia bajó la mirada hacia mí. Su expresión era de humillación contenida al extremo. Su pecho subía y bajaba con rapidez por la respiración agitada. Sus ojos se habían puesto rojos, como si estuviera a punto de llorar. «No vuelvas más. Mi abuela es mayor». Desde mi asiento en el coche, lo miré en silencio. Nos quedamos así un momento. Él respiró hondo. «¿Qué me vas a hacer?». «Te voy a subir, te voy a poner en la cama, te voy a tocar, te voy a lamer, te voy a coger». Sus pestañas temblaron y el rojo en sus ojos se extendió, tiñendo su rostro serio, subiendo hasta las orejas y bajando por el cuello. La mano que tenía sobre el marco de la puerta vaciló y lentamente se retiró. Cuando pensé que iba a rechazarme, cerró los ojos con fuerza y asintió, como si estuviera a punto de enfrentarse a la muerte. «Me voy contigo, pero después de esto, no vuelvas a mi casa». Antes de conocer a Egia, nunca había tenido un tipo de persona que me gustara. Siempre pensé que los hombres, cuando se trata de lo que hay entre las piernas, son más o menos lo mismo con cualquiera. Pero después de conocerlo, entendí lo que es el amor a primera vista. Supe lo que era sentir que el corazón se te acelera. Incluso cuando se vestía de pies a cabeza después de bañarse, en lugar de fastidiarme, me parecía encantador. Simplemente me parecía adorable. Me subí a la cama, le quité la ropa y lo empujé debajo de mí.
Sus pestañas temblaron, conteniéndose. Cuando bajé la cabeza para besar sus labios, sus manos se movieron torpemente, presionando contra mi pecho. Como si quisiera empujarme, pero al final no lo hizo. Hasta que metí la punta de la lengua para abrir sus labios. Fue entonces cuando me apartó bruscamente, respirando agitado. Yo, no puedo. No me gustan los hombres. No tienes que hacer nada. Solo recuéstate y déjamelo a mí. Negó con la cabeza, se dio la vuelta y se sentó en la cama. No puedo aceptar que un hombre me coja. Mejor dejémoslo así. Dicho esto, tomó su ropa y quiso irse. Yo estaba al borde de la locura, tan duro que sentía que iba a explotar, y él decía que se iba. Lo jalé de vuelta, pero empezó a forcejear con todas sus fuerzas. Terminamos luchando en la cama y ahí me di cuenta, este cabrón es más fuerte de lo que parece. No podía con él. Nos frotamos varias veces y no logré sacar ventaja, pero cuando mi entrepierna rozó su muslo, su cuerpo se tensó de inmediato. Aproveché el momento para acercarme y besar su mejilla. Relájate. Vas a disfrutarlo. ¿O prefieres que siga yendo a buscarte a tu casa? Su cuerpo se quedó quieto. Bajó la mirada, apretó los labios. Parecía estar debatiéndose. No sé qué pensó, pero después de un par de segundos, levantó la mano y me tocó la cintura. Su iniciativa hizo que mi sangre hirviera. El corazón me latía tan rápido que sentí que iba a salirme del pecho. Sus labios chocaron con los míos. Deslicé la mano desde sus pectorales perfectamente formados. Cuando toqué su entrepierna, sonreí y le mordí el labio. ¿No que no te gustaban los hombres? Le susurré. Bien que estás reaccionando. Bajó la mirada. Su vergüenza apenas duró un instante. Luego tomó mi mano y la guió. Nunca lo he hecho con nadie, susurró. Me da un poco de miedo. Dudó. ¿Podría estar arriba? ¿De qué diablos hablas? Yo siempre he sido el dominante. ¿Cómo iba a dejar que un mocoso me cogiera? Lo rechacé sin pensarlo. Pero él me rodeó el cuello con los brazos y, por primera vez, tomó la iniciativa de besarme. Su boca, cuando no se resistía, se sentía especialmente suave. El beso era húmedo, tibio. Casi hacía que mi corazón se derritiera. Su mano bajó por mi cintura, acariciándome del mismo modo en que yo lo había tocado antes. Sus ojos se veían ligeramente nublados por el deseo. Su voz sonó como un susurro coqueto. Hermano, por favor. No puedo con esto. Si tú no puedes, ¿se supone que yo sí? Se humedeció los labios. Se dio la vuelta y se incorporó. Entonces mejor me voy. Lo tomé del brazo. Mi mente debatió varias rondas. Al final, suspiré resignado. Ven acá. No pensé que sería tan doloroso. Los candelabros de cristal se convirtieron en estrellas giratorias ante mis ojos. Jadeaba como un pez moribundo. Justo la persona que antes parecía tímida y renuente, ahora parecía estar disfrutando tanto que no quería parar. Él me agarró por la cintura, y en su expresión severa había una locura llevada al extremo de la contradicción. Parecía despreciarlo, pero en realidad lo encontraba muy placentero. Mis piernas se entumecieron por los golpes, sentí que caían algunas lágrimas y mi corazón se vació. Al cruzarse nuestras miradas, él se detuvo por un momento, y sin pensarlo, se inclinó hacia mí. Pensé que me iba a besar, la distancia que se acortaba parecía llenar algún vacío. Levanté la cabeza, pero el beso no llegó a mis labios, sino que rozó mi mejilla, y él se alejó de nuevo. Me sentí un poco vacío. No tuve tiempo para entender esa emoción antes de ser arrastrado de nuevo a un nuevo remolino. Despertar sintiendo que el cuerpo estaba hecho pedazos era muy incómodo. Abrí los ojos y descubrí que Ejia ya se había levantado, se había lavado y vestido ordenadamente. Al verme despierto, rápidamente apartó la mirada, con una expresión muy incómoda. ¿Qué haces? Pregunté, notando que mi voz estaba terriblemente ronca. ¿Acaso te voy a comer? No, toma un poco de agua. Yo me voy primero, dijo. Cuando hablaba, ni siquiera me miraba directamente. Su actitud incómoda parecía la de una pequeña esposa que yo hubiera violado. Escuché lo que dijo y me enfurecí. Me había mantenido despierto casi toda la noche, y al despertar solo quería irse. Después de usarme, ¿crees que puedes irte? ¿Te invité a volver para que fueras un santo? ¿Sabes que ahora te has vendido a mí? Me escuchó, finalmente me miró directamente y me habló amablemente, todavía tengo que estudiar. Estoy en mi último año, es muy importante. Déjame ir,
vendré por la noche. No, no lo pienses más. Quédate bien en casa, le respondí. De nuevo dejó de hablar, se giró de lado y me dejó un perfil demasiado atractivo. Extendí la pierna y le di una patada. Sírvenme para levantarme. Él me miró, con cierta insatisfacción en sus hermosos ojos. ¿Qué pasa? Me has tenido despierto casi toda la noche, ¿y ahora no puedo pedirte que hagas algo? Al oír esto, su rostro pálido de repente se sonrojó ligeramente, mientras me ponía el abrigo y decía en voz baja, no digas más. Es fácil hacer algo, pero es difícil escuchar a otros hablar de ello. ¿Eres tú quien se quitó el condón a mitad del sueño? Te pedí que te retiraras y no lo hiciste, tú. Él me tapó la boca con una mano. La temperatura de su mano era tan caliente que me puso nervioso, y sus orejas y cuello ya estaban completamente rojos. No digas más. Fruncí el ceño, sintiendo el objeto duro detrás de mí. Saqué la lengua y lamí su palma. Él inmediatamente retiró la mano. No digas nada. Quédate en casa y no pienses en salir. Después de decir eso, me lavé rápidamente y fui a la empresa para informarle al jefe. Ejia se sentó en la sala, mirando pensativamente mi figura mientras me alejaba. El jefe tomó el cheque que le di, giró el bolígrafo y me preguntó, ¿qué pasa? Empezaste a hacer caridad. Me toqué la nariz. Es que me gustó. No te burles de mí. Si te gusta cada persona, entonces no necesitarás cobrar deudas en el futuro. Solo tendrás que pedirles dinero a todos. Él es diferente. ¿En qué es diferente? Tiene el trasero grande. Me sorprendí. El jefe aún no sabía que yo era el oprimido. Si lo supiera, probablemente se reiría de mí aún más. De todos modos, es diferente. El niño se ve muy hermoso. Al recordar el rostro de Ejia, surgió una sensación muy extraña en mi corazón. No vale tanto, aunque esté fresco. Realmente te has esforzado. No digo más. ¿Qué piensas hacer con él? Encerrado en casa. Duermo 7 veces al día. De lo contrario, no recuperaría la inversión. El jefe se rió y dijo que yo era un bocazas. Luego hizo un gesto con la mano para que me fuera. Me fui riendo, y al regresar mi estado de ánimo era mucho más ansioso de lo habitual. En realidad, antes solía pasar mucho tiempo en la empresa. Para mí no había diferencia entre la empresa y la casa. Incluso había más gente en la empresa, era más animado y lleno de vida. En casa, estaba solo, frío y desolado, así que nunca esperaba volver. Pero hoy era un poco diferente. Empujé la puerta y entré. La cocina estaba envuelta en un cálido vapor, y la sopa en la olla burbujeaba suavemente. Ejia, con el delantal puesto, revolvía la cuchara en la olla, mientras en la mesa había platos que aún humeaban con calor. Es difícil describir cómo me sentí en ese momento, pero en algún lugar de mi corazón había una ternura que colapsó de repente. Me acerqué y lo abracé por detrás. Su cuerpo se tensó por un momento, y luego me esbozó una sonrisa forzada. La sopa está casi lista. Vamos a comer. Vaya, qué servicial eres. No hizo caso de mi broma, apagó el fuego con destreza y sirvió la sopa. Los dos comimos en una atmósfera bastante armoniosa, y cuando subimos a la cama, la expresión de Ejia seguía siendo incómoda. Sin embargo, esta vez tomó la iniciativa de quitar la manta y se acostó a mi lado. Cuando extendí mi mano para agarrarlo, él no se resistió y se puso visiblemente más animado. Dije, esto es lo que dijiste sobre no gustarte los hombres. Sus pestañas caían, temblando ligeramente, y solo me miró cuando le hablé. De repente, extendió la mano y me empujó debajo de él. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Justo cuando estaba a punto de preguntarle qué estaba haciendo, sus labios se acercaron. Abrí los ojos con algo de sorpresa. No esperaba que él fuera tan proactivo. Estiré el brazo para rodear su cuello, y su mano descendió, lo que podría considerarse un gesto de consuelo. El ambiente en la habitación era encantador y ambiguo. Marcas de dientes en el costado de mi cuello. Me mordía cuando no podía soportar el placer. Me aferré a su cintura, flotando y hundiéndome con sus movimientos. Se preocupó hasta la medianoche y amablemente me llevó a bañarme. Mi cuerpo acababa de liberarse, todo el ambiente era perfecto, y el rostro de Ejia bajo la cálida luz de la lámpara de mesa parecía increíblemente atractivo. Cuando estaba de buen humor, se acercó y me dio un beso. Hermano, quiero ir a la escuela. Ya sabía, cuando alguien es demasiado amable sin motivo, es porque oculta algo malo. ¿Por qué deberías ir? Ya has pagado lo que me debes.
Con las palmas de las manos superpuestas bajo la manta, él dobló el dedo índice y me hizo cosquillas, como un gatito mimoso. He estudiado durante 4 años. Déjame terminar el último año, hermano mayor. Te lo devolveré poco a poco en el futuro. Está bien, hermano. Después de ver que no reaccionaba, se acercó de nuevo y besó la comisura de mis labios como para halagarme. Actuaba con cuidado y suavidad. Mi corazón latía descontroladamente. Sus pestañas rozaron mi cara, provocándome un cosquilleo en el corazón. Agarré sus dedos inquietos con la mano al revés. Como quieras. Después de decir eso, me metí bajo la manta, cerré los ojos con fuerza y traté de calmar mi estado de ánimo demasiado agitado. Ejia se recostó en la cabecera, me miró por un momento y luego también se acostó. En la oscuridad, las respiraciones de ambos se entrelazaron. Él frunció los labios, pensó por un momento, y con cuidado, extendió la mano para rodear mi cintura desde atrás. El calor de la calefacción hacía que mi rostro se calentara. Me quedé rígido por un momento y de repente me pareció gracioso. Casi 30 años y todavía me pongo tan torpe como un adolescente por un simple toque. Realmente no se parecen nada a mí. Así que relajé mi cuerpo, encontré una posición cómoda en sus brazos y me quedé dormido. Estuvo mucho más ocupado después de empezar la escuela. Muchas veces tampoco tenía tiempo para hacerme comida. En realidad, hay una empleada en casa, pero no sé por qué, me encanta comer la comida que Ejia prepara, especialmente cuando lo veo usando un delantal y ocupado en la cocina. Esa escena común y corriente tiene algo que se asemeja a la esencia de un hogar. Pero siempre está ocupado, y cuando llega a casa, también está ocupado con la computadora. Lo soporté por un tiempo, pero finalmente exploté. ¿Qué tan ocupado puede estar un estudiante como tú? Estuve ocupado todo el día y al llegar a casa no tengo ni una comida caliente. Me traje a un ancestro de vuelta. Dejó de teclear, frunció los labios y me miró durante 2 segundos, luego extendió la mano y me atrajo hacia él. Hermano, ya casi es fin de semestre y estoy ayudando a alguien con un complemento de juego, así que tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ahora mismo me das. Antes de que terminara de hablar, su boca tapó la mía, sintiendo el suave tacto de sus labios, y él sujetó mi nuca con su mano. La otra mano entrelazó sus dedos con los míos. Los dos nos besamos por un momento antes de que él se soltara, con destellos de lágrimas en sus ojos, y tomó una respiración profunda. Déjame terminar, vale. Besos aduladores que picoteaban mi barbilla y cuello, como una criatura peluda. El enojo de antes se calmó, pero mi trasero estaba un poco incómodo por su presión, así que lo agarré. ¿Vas a seguir ocupado así? Él murmuró suavemente, su mirada se oscureció de inmediato, pero aún así asintió. Espera a que termine. Está bien, hermano mayor. Me reí con frialdad, me levanté de encima de él, pero lo dejé hacer lo que quisiera. No sé desde cuándo, parece que descubrió que el truco de ser mimoso me funciona especialmente bien. Cada vez que no quiero que haga algo, se acerca y me besa, luego me suplica con una voz suave, y yo estoy tan embelesado por él que al final lo dejo hacer lo que quiera. Me molesté al arreglar mi ropa, sintiendo un fuego interior, justo cuando vi su teléfono tirado a un lado con la pantalla hecha pedazos. Lo agarré para desahogarme. ¿Qué teléfono tan malo? Él echó un vistazo rápidamente. Todavía funciona. Al carajo. Saqué la tarjeta SIM y tiré el teléfono a la basura. ¿Qué ni qué? Mañana te compro uno nuevo, para que la gente no piense que estoy en quiebra. Él frunció los labios, me miró y en su mirada se notaba una sensación de resignación. Cuando estábamos inconscientes, esa mirada de desprecio había estado ausente durante mucho tiempo. El jefe me pidió que lo acompañara a un evento social. Me preocupaba que hubiera alguien en casa, así que me reí y lo rechacé. Hoy tengo cosas que hacer en casa. ¿Qué pasa? Tengo un perro en casa. Tengo que volver a alimentarlo. El jefe me miró de reojo, entendiendo todo. ¿Aún no has cortado con ese chico? ¿De verdad te importa? Me reí a carcajadas. Originalmente quería negarlo, pero de manera inconsciente no quise hablar. El jefe no dijo más, me dio una palmadita en el hombro y dijo, no hay un buen resultado, no te metas en problemas. Asentí con un y dije riendo que no lo haría. En el fondo, no puedo evitar estar un poco de acuerdo con lo que dijo el jefe. Ejia no le gustan los hombres, y estar conmigo es solo una elección obligada para pagar una deuda. Si tuviera la opción, definitivamente correría más rápido que cualquiera. En el fondo, sentimientos encontrados. Al abrir la puerta, la casa estaba vacía. Lo llamé para regañarlo. ¿Eres un gran señor?
¿Faltas 8 de cada 10 días? Tengo que ir en una litera de 8 portadores para invitarte a volver. El sonido de su lado era un poco ruidoso, pero cuando su voz clara llegó, mi enojo disminuyó instantáneamente en gran medida. Todavía estoy en la escuela, tengo algunas cosas que terminar. Acababa de pensar en decirle algo más para molestarlo, y él dijo, te preparé un poco de sopa de oreja de plata y níspero, la dejé en el refrigerador. Caliéntala y tómala. Anoche escuché que tosías un poco. El enfado se desvaneció al instante, como si alguien me hubiera metido un caramelo en la boca, y una sonrisa involuntaria asomó en mis labios. ¿Entonces ya cenaste? No, tengo que terminar de trabajar antes de poder comer. Ah, ya veo. Colgué el teléfono, abrí la nevera y, efectivamente, había sopa de oreja de plata sellada en una jarra de porcelana. Cerré el refrigerador, tomé las llaves del coche que acababa de dejar y salí por la puerta. Cuando conducía a su escuela, me sentía bastante idiota. A esta edad, empezando con estas cosas. Pero al ver la comida que traje especialmente para él en el asiento del copiloto, pensé que Ejia probablemente se sentaría tranquilamente en el asiento del copiloto, tal vez comiendo mientras me mostraba una ligera sonrisa. Me diría, gracias, hermano. El corazón parecía estar envuelto en una corriente cálida. Junto con el cansancio de un día de ajetreo en la empresa, todo se eliminó por completo. Estacioné el coche al borde de la carretera y justo cuando iba a llamarle, lo vi salir llevando un montón de algo. Llevaba la chaqueta que le había preparado y en su muñeca el reloj que cuidadosamente había elegido para él, discreto pero lujoso, con un diseño que no era aburrido, perfecto para los jóvenes. El niño está tan lindo y atractivo después de que lo vestí. Esbozando una sonrisa, apagué el coche y estaba a punto de bajarme cuando alguien llamó a Ejia desde allí. Era una chica muy hermosa, con 2 libros en sus brazos. Ejia se detuvo y esperó a que la chica se acercara a él. Los dos se acercaron y hablaron un poco. Vi a esa chica sonriendo ampliamente, su sonrisa era muy radiante, y Ejia también esbozó una leve sonrisa en sus labios, diferente de la sonrisa resignada que suele tener cuando está a mi lado. Parecía que simplemente estaba feliz. Los dos caminaron un rato mientras hablaban, la chica le dio 2 golpecitos suaves en el hombro y luego se alejó corriendo sonriendo. Y Ejia se quedó quieto en su lugar, solo observando cómo la figura de esa persona se alejaba. El movimiento de empujar la puerta se detuvo por un momento, el corazón se hundió abruptamente como si estuviera en una montaña rusa, y la sonrisa en los labios se desvaneció de inmediato. Se volvió pesado, incapaz de mostrar una buena cara. Dientes ácidos, estómago ácido, nariz ácida, todo era ácido. Las palabras del jefe de repente aparecieron en mi mente. Desde el principio, no iba a haber un buen resultado. Bajé del coche y me quedé al lado. Ejia finalmente miró hacia mí, dio unos pasos con sus largas piernas hasta estar frente a mí y me preguntó, ¿cómo es que viniste? Pasando por aquí. Él claramente no lo creía y se preparaba para abrir la puerta del asiento del copiloto, entonces recordé que allí había dejado la comida que le había preparado. La casa está al este, la escuela está al oeste. Conduje para llevarle la comida y traerlo a casa. Tan descarado como esto, creo que Ejia también ha entendido desde hace tiempo lo que siento por él. Pero de repente no quiero hacerlo así. A él no le gustan los hombres, y tiene que enredarse conmigo por el dinero. De nuevo estoy aquí poniendo esta cara de sentimentalismo, ¿qué sentido tiene? Acababa de abrir la puerta del coche una rendija cuando yo la cerré de golpe. Me miró con cierta confusión, como si no entendiera mi ira repentina. No vine a buscarte, no te acerques. Frunció el ceño y me miró. Hacía mucho tiempo que no lo veía con esa expresión de disgusto y contención. Si no viniste a buscarme a mí, entonces ¿para qué viniste? ¿Crees que eres el único en tu escuela con quien tengo algo? No te des tanta importancia. Sus hermosos ojos también reflejaban un poco de enojo. Son Yu, sabes que realmente hablas de manera muy desagradable. No lo escuches si no te gusta. Me di la vuelta para irme, pero él me agarró de la muñeca. En sus profundos ojos, las emociones se agitaban. Preguntó, ¿a dónde? ¿De verdad tienes otro amor? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Con nuestra relación? ¿Crees que es apropiado que busques a alguien más? No tendremos nada que ver en el futuro. Le solté la mano de un tirón. No hace falta que devuelvas el dinero, así será. Me di la vuelta, subí a la cabina, cerré de golpe la puerta, pisé el acelerador y no pude evitar echar un vistazo al espejo retrovisor. Ejia se quedó de pie en el mismo lugar, con una expresión fría y distante. Yo pensé que debería estar feliz, ya no estaría atado a mí, pero no encontré ni un rastro de alegría en su rostro. Retiré la mirada, respiré profundamente y reprimí el dolor en mi corazón.
Volví a casa. Antes solo sentía que no había mucha vida en ella, pero ahora siento que toda la casa está vacía y aterradora. Vago por la sala como un alma en pena. El estómago me dolía tanto que abrí el refrigerador para hacerme un tazón de fideos, pero mi mano sacó inconscientemente la pequeña jarra de porcelana que contenía orejas de plata y nísperos. Bajé la cabeza y probé un poco. Era muy dulce. Ejia siempre recuerda que me gusta comer dulce. En realidad, mi relación con él ha mejorado desde hace mucho tiempo. Estoy acostumbrado a que él no hable mucho, que normalmente sea serio, pero sin importar si digo cosas desagradables o me enojo, siempre lo acepta todo. Se acerca a besarme y me llama, hermano, con una voz dulce. También estoy acostumbrado a comprar algo bueno para él cuando lo veo. Siempre me dice muy serio que gasto el dinero a lo loco. Entonces me acerco y lo beso, diciendo, me encanta comprarte cosas, y si te sientes incómodo, simplemente esfuérzate más esta noche. Su rostro y cuello se volvieron rojos de nuevo. Cerré la puerta del refrigerador y pensé con cierta melancolía, ¿por qué no le gustan los hombres? De repente recordé algo, y mi corazón se apuñaló aún más. En realidad, incluso si le gustaran los hombres, probablemente no le gustaría a alguien como yo. De hecho, no habrá un buen resultado. Terminé la sopa de oreja de plata que él dejó, me lavé rápidamente y me acosté en la cama, donde todavía olía a él. No podía dormir, dándome vueltas en la cama, sintiendo que la cama estaba muy vacía, especialmente el aroma del té blanco que me recordaba constantemente. Aquí debería haber una persona caliente. Pero él ya no está. Tomé una profunda respiración, me levanté de un salto y me dirigí a la habitación de invitados para dormir. Hasta altas horas de la noche, el timbre del teléfono sonó abruptamente, asustándome de golpe. Al mirar de cerca, era el nombre de Ejia. La mano que sostenía el teléfono tembló, y el corazón frío comenzó a llenarse de sangre nuevamente. Nunca soñé que Ejia volvería a buscarme. Debería estar deseando mantenerse lo más lejos posible de mí. Me aclaré la garganta y contesté. Su tono era increíblemente frío en la oscuridad. ¿No estás en casa? ¿De verdad fuiste a buscar a alguien más? ¿Quién es? No me gritó, pero su tono siniestro me hizo sentir un escalofrío en la espalda, y un sudor frío empapó mi columna vertebral. Yo, estoy en casa. ¿Dónde? Habitación. El teléfono se colgó y, al instante, Ejia empujó la puerta y entró. Sin expresión en su rostro, imposible de adivinar lo que pensaba, aunque el hecho de que apareciera en mi casa esta noche ya era bastante extraño. Me incorporé y le pregunté, ¿para qué has vuelto? Miró la cama y toda la habitación, como si estuviera confirmando algo. Después de 2 segundos, la expresión fría en su rostro desapareció. La voz se suavizó un poco. Pagar deudas. Me acosté de nuevo, me envolví en la manta y no quise ver su rostro, porque al verlo me tambaleaba. Efectivamente, la belleza causa problemas. Dije que no es necesario. Me agarró a través de la manta y me levantó. Pero quiero devolverlo. De repente, el aire me hizo perder el equilibrio, así que rápidamente extendí mis brazos para abrazar su cuello. Nuestras miradas se encontraron, y su mirada me envolvió. Es cierto, su mentalidad de chico pobre es terco y obstinado. Simplemente cree que si debe algo, debe devolverlo, de lo contrario, no se siente cómodo. Di un resoplido frío y dije que hiciera lo que quisiera. Pero en mi mente surgió una alegría de haber sobrevivido a un desastre. No se ha separado de él. Tal vez pueda robar un invierno cálido. Está ocupado con la escuela y su juego. En nuestra empresa, durante la segunda mitad del año, los compromisos sociales aumentan notablemente. Salgo temprano y regreso tarde todos los días. Pasamos menos tiempo juntos durante el día, pero al final siempre volvemos a la misma casa por la noche y nos acostamos en la misma cama. Me envió un mensaje quejándose de que los compañeros de trabajo en grupo eran increíblemente estúpidos, y lo que entregaron era un desastre, como si hubieran esparcido arroz en el teclado y lo hubieran picoteado las gallinas. Estoy escribiendo con las piernas cruzadas, el bebé está muy enojado, ven aquí para que el hermano te lama. Allí no respondió, y yo sonreía imaginando su carita sonrojada. Apenas me disponía a dejar el teléfono, llegó otro mensaje, esta noche. No pude evitar sonreír. Es cierto que entre más bromas haces, más gruesa se vuelve la piel. El jefe entró en ese momento, me empujó el hombro y dijo, basta, deja de pensar en el amor. Esta noche cenamos con el director Zhao. Sin problema, jefe. Por la noche le llamé de nuevo. Esta noche tengo un compromiso, probablemente llegaré a casa muy tarde. ¿A qué hora? No lo sé, probablemente después de las 12.
¿Está bien? Se escuchó el sonido de apagar el fuego desde su lado. Le pregunté, ¿ya estás en casa? Sí, originalmente pensé en cocinar, pero si no vas a volver a comer, no lo haré. Justo tengo algunas cosas que hacer. Espera a que tu hermano llegue a casa para comer. Se atragantó un poco, y el tono de su voz sonaba como un reproche coqueto, lo que dejó mi pequeño corazón completamente sorprendido. Él dijo, no es serio. Los dos siguieron charlando cariñosamente por un rato antes de que yo, con nostalgia, colgara el teléfono. Al levantar la vista, vi al asistente sentado al frente. Su expresión era muy complicada, como si hubiera visto un fantasma. Puse una cara fría y dije, ¿qué pasa? ¿Nunca has visto a alguien enamorado? Asintió con seriedad, hermano, tómatelo con calma. Siento que ni siquiera necesitan cebar el anzuelo para pescarte. Vete, deja de hablar tonterías. Las reuniones sociales no son más que beber y fanfarronear. Después de varias rondas de bebida, entre el cruce de copas y brindis, mientras acompañaba las risas de los demás, me sentía especialmente aburrido. En este momento, sería tan divertido estar acurrucado con Ejía bajo las mantas, besándonos y charlando. El teléfono recibió su mensaje justo en ese momento. Él preguntó, aún no ha terminado. El efecto del alcohol se desvaneció un poco, y me di cuenta de que disfrutaba de esta sensación, tener a alguien en casa esperándome, apresurándome, preocupándose por mí. Y esa persona resultó ser Ejía. Mi favorito, Ejía. Estaba escribiendo un mensaje, todavía no. Si me muestras una foto desnuda, tal vez me sienta inmediatamente impulsado a volver a casa. Él pensó que definitivamente volvería a decir que no soy serio. Pero no esperaba que llegara un mensaje con una imagen. La abrí sin pensar y me encontré con un pecho blanco y reluciente, con enormes músculos pectorales y dos pezones rosados que se extendían hacia abajo, con unos abdominales perfectamente formados y fascinantes. Él dijo, vuelve a casa temprano. Me tocó la cara, que estaba un poco caliente, y de repente sentí una corriente caliente saliendo de mi nariz. Mierda, exclamé, y rápidamente usé un pañuelo para tapar la sangre que salía de mi nariz. ¿Qué le pasa al director Son? Hice un gesto con la mano y dije con una risa incómoda, quizás bebí demasiado rápido. Gracias a él, la reunión de esta noche terminó antes de lo previsto. Corrí a casa, y él estaba recostado en la cama escribiendo en su portátil. Al verme entrar, dejó el portátil a un lado y dijo, ¿ya has vuelto tan pronto? No tuve el valor de decir que me sangró la nariz al ver sus fotos. El cliente temió que me muriera en la mesa y me dejó ir. Me quité la chaqueta y me lancé a la cama. ¿Estás tratando de seducirme? Mira cómo te voy a destrozar esta noche. Él me agarró por la cintura, mordió mis labios, se sentó y naturalmente me cargó sobre él, caminando hacia el baño. Dos personas pasaron más de medio año de manera confusa. Cada vez tengo menos compromisos sociales, pensando en que hay alguien en casa. Trato de volver temprano. Él está bien, me ha puesto a trabajar. Otra noche en la que regresó tarde, con olor a alcohol, cigarrillos y cierto perfume. Lo olí y fruncí el ceño. Huele fatal, ve a bañarte. Él asintió con un sonido de asentimiento, con un ligero aturdimiento por el alcohol, sus pasos un poco inestables, y extendió la mano para abrazarme, pero lo esquivé. Él levantó la vista hacia mí, y sus hermosos ojos se tiñeron de un ligero rojo al instante. En silencio, se humedeció como si hubiera sufrido una gran injusticia. Extendí mi mano con resignación y lo jalé hacia mí. ¿Es necesario? Te has puesto triste solo porque no te dejé abrazarte. No habló, solo frotó su mejilla contra mi cuello, como un felino buscando consuelo. Le acaricié la cabeza sin pensarlo. ¿En qué has estado ocupado últimamente? ¿Todavía buscando inversión para ese proyecto de juego tuyo? Él murmuró un suave, Sé por qué está molesto. Buscar inversión, especialmente para emprendimientos universitarios, es normal que lo menosprecien. Es normal ser llevado de un lado a otro por los inversores. Es normal ser pescado con calma y sin prisa. Incluso después de ser plagiado en secreto, es más común que los echen y los lleven de vuelta a su propia empresa. Lo que más falta en los centros comerciales es la conciencia. Le di una palmada en la espalda. ¿Qué es este pequeño agravio? Cuando comencé a trabajar, sufrí mucho más que esto. Este es un proceso por el que debe pasar cada emprendedor. Creo que es normal. Pero cuando realmente presencié la injusticia que sufrió Ejía, no pude mantener la calma como pensé que lo haría. Dijo que tenía una cena de negocios por la noche, y yo dije que yo también. No esperaba que nuestras cenas de negocios fueran en el mismo lugar.
Cuando pasé por la puerta de un compartimento, salió una voz agradable y supe de inmediato de quién era. El paso hacia adelante se detuvo inconscientemente. A través de un pequeño trozo de vidrio en la puerta, vi a Ejia sentado al borde de la mesa. La sonrisa que mantenía en su rostro apuesto era algo forzada. Todavía estaba tratando de explicar su proyecto de juego, pero sus palabras eran constantemente interrumpidas de manera descortés por las otras personas sentadas en la mesa. Los jóvenes de hoy en día siempre piensan que pueden tener éxito simplemente haciendo algo al azar. Cuando emprendimos en aquel entonces, no era tan fácil como lo es para ustedes ahora. Un hombre de mediana edad con una gran barriga se levantó, se acercó al asiento de Ejia y le puso la mano en el hombro. Oye, hermano, comamos y ya. Hablar de trabajo arruina el ambiente. Vamos, tómate 3 copas como disculpa para todos. Las otras personas rieron a carcajadas y asintieron. La mano de Ejia en el borde de la mesa se tensó, pero finalmente se levantó con la copa de vino. Su figura delgada y alta se destacaba aún más junto a estos cerdos, y la lámpara de cristal reflejaba su rostro, acentuando una palidez algo incómoda. Me mordí los labios, y mi corazón se llenó de tristeza de repente. Mi tesoro, que sostengo en la palma de mi mano, siendo acosado por unos idiotas por tan poco dinero. La mano ya estaba en el pomo de la puerta. Siempre he sido impulsivo, actúo sin pensar en las consecuencias, y cuando me enojo, ni el mismísimo emperador celestial puede detenerme. Pero en este momento, apreté los dientes, me contuve una y otra vez, y aún no empujé la puerta para entrar y descargar mi furia contra esas personas. Porque sé que Ejia no querría que nadie lo viera así. Vergonzoso, desconcertado, servil. Si alguien lo ve, se sentirá triste. Y yo, no quiero que él esté triste. Respiré profundamente, me di la vuelta y me fui, pero después de pensarlo un poco, decidí hacer una llamada. Esa persona respondió, con una voz perezosa. Oye, ¿no es el señor Son? ¿También te atreves a llamarme? No te hagas el gracioso. Tengo un buen proyecto aquí, ¿te interesa ganar algo de dinero? ¿Qué proyecto? Haz un complemento para algún juego. Parece que tú mismo no lo entiendes muy bien, y además, sabes que no me dedico al campo de los juegos. Yo pongo el dinero. Si perdemos, la pérdida es mía. Si ganamos, nos repartimos 70-30. No tienes nada que perder, ¿qué te parece? Chengi mostró un poco de interés, hizo una pausa y me preguntó, ¿también haces negocios que dan pérdidas? ¿Te ha dado una patada un burro en la cabeza? Al escuchar eso, supe que el asunto estaba resuelto. No quiero involucrarme directamente en la inversión de Ejia. Temo que él malinterprete que lo amo demasiado. Me dejé escapar un leve suspiro y guardé el teléfono en mi bolsillo. Solo quiero invertir en algunos proyectos para ganar dinero, de verdad. No es porque me duela verlo sufrir o no pueda soportar que sea tratado injustamente. Esa noche volvió con el mismo estado de ánimo bajo. Le acaricié la cara y le di un beso, mirando sus cejas y ojos bajo la luz de la lámpara de mesa. Cuanto más los miraba, más me gustaban. Raramente dijo unas palabras de consuelo, no te sientas mal, siempre habrá alguien que los aprecie. Además, siendo tan joven, ¿para qué tanta prisa por ganar dinero? De repente levantó la vista para mirarme. Sus ojos brillaban con un resplandor que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Para ti, dijo. Abrí la boca, sin saber qué decir, y de repente mi corazón, que latía como un tambor, se detuvo, como si hubiera bebido un sorbo de agua de nieve en invierno. Todos los órganos internos se congelaron, y los dedos que rodeaban su cabello se entumecieron de repente. Retiré mi mano con resentimiento, con ganas de decir con firmeza, no necesito que te apresures a devolverme el dinero. Si realmente no quieres quedarte a mi lado, simplemente puedes irte. Pero al final, no pude dejarlo ir. Solo me humillé y cedí ante el amor, diciendo, no hay prisa. No hay prisa, quédate un poco más a mi lado. El día que no pueda retenerlo, lo dejaré ir. Frunció los labios, sin saber en qué estaba pensando. De repente se incorporó y me miró con mucha seriedad, tengo prisa, no quiero que sigamos teniendo este tipo de relación. Dudó por un momento, bajó la mirada y habló con dificultad, esta especie de relación de mantenimiento. Efectivamente, alguien como Ejia realmente se sentiría muy incómodo. Cerré los ojos y por primera vez reflexioné si había sido demasiado egoísta. Pero este invierno ha sido realmente muy frío. La punta de su nariz abrió mi camisa, y el ardiente beso de Ejia cayó sobre mi pecho. Mi pecho fue lamido, y metí mis manos en su cabello. Espera a que el clima esté un poco más cálido. Lo dejaré ir, realmente lo dejaré ir.
El pequeño complemento del juego creado por el pequeño estudio que Ejia y sus amigos establecieron juntos. Después de recibir la inversión de Cheney, se optimizó continuamente y comenzó a promocionarse al público en general. Después de ganar un poco de dinero, comenzó a invertir más en el desarrollo de nuevos productos. Sé que Ejia es una persona inteligente, trabajadora y talentosa. Cuando el tercer juego se hizo popular, la participación trimestral de Ejia ya había alcanzado 7 cifras. Todavía recuerdo lo feliz y orgulloso que estaba cuando gané mi primer dinero. Pero nada de eso se compara con el orgullo que sentí al ver los logros de Ejia. Le dije sonriendo a Cheney, ¿qué tal? Mi buen ojo no está mal, ¿verdad? Asintió con la cabeza. Realmente es bueno. Antes, cuando salía a comer con Ejia, el dueño de la empresa colaboradora no paraba de intentar presentarlo a su hija. El té en mi mano de repente no olía tan bien. No me refiero a eso. Cheney también sonrió, sus ojos astutos lo veían todo. Cuantos más te miro, más siento que todo tu ser irradia un resplandor de santa. Me tiré de la comisura de los labios y no dije nada. Si realmente te gusta ese chico pobre, no deberías ayudarlo a tener éxito. Los hombres, lo primero que hacen cuando tienen dinero es deshacerse rápidamente de las cosas del pasado. ¿Qué crees que deberías hacer ahora? Pronto será una nueva figura en el mundo de los negocios, ya no es el chico pobre al que podías encerrar en casa y jugar con él por 1 millón o 2. La taza de té quemó la punta de mis dedos. Retiré la mano y sonreí con naturalidad. Vete, ¿acaso entiendes el amor verdadero? El verdadero amor es la realización. Cheney tenía una expresión de haber visto un fantasma, y hasta a mí me resultaba desagradable escuchar esas palabras salir de mi boca. Tomó las llaves del coche, agitó la mano y dijo que se iba primero. Ejia tiene tiempo libre esta noche y llegó a casa antes que yo. Llevaba su delantal habitual, sirvió la sopa en la mesa y me apuró para que me lavara las manos. Miré la mesa llena de comida y de repente me sentí muy inquieto. Sé que siempre hay una noche muy formal antes de que algo termine. Lavé la espuma de mis manos y me quedé mirando el remolino del agua, dándome cuenta de que ya era verano. Dije que lo dejaría ir cuando el clima se calentara, pero aún no me atrevía a hacerlo. Pero ahora, las palomas van a volar, ¿qué puedo hacer yo? Me senté a la mesa, mirándolo servirme comida, tratando de ser firme y decir primero, ya estoy harto de ti, terminemos. Pero su comida todavía está tan deliciosa. Incluso se inclinó hacia mí y me sonrió, preguntándome, ¿hoy no estás de buen humor? ¿Por qué comes tan poco? Miré su rostro, tragué otro bocado de arroz y dije, está delicioso. Él asintió y dijo, entonces te lo haré con más frecuencia en el futuro. Estuve muy ocupado antes, pero ahora que todo está en orden, podré relajarme un poco más. ¿Habrá un después en el futuro? Me estaba bañando cuando él abrió la puerta y entró, sus hermosos ojos recorrieron todo mi cuerpo sin pudor. ¿Qué? ¿Estás haciendo el tonto? Entró, cerró la puerta detrás de él y, sin inmutarse, también se quitó la ropa. No está bien. Acabo de limpiar el agua de mi cara y estaba a punto de bromear con él, cuando de repente alguien me besó. Él extendió su mano y me agarró la barbilla, obligándome a abrir la boca, permitiendo su invasión. En el entrelazamiento, el sonido del agua resonó, y una pierna se colgó de su fuerte brazo. Siento que él vuelve a agacharse para morderme, y el dolor me hace fruncir el ceño. ¿Eres del signo del perro? Él murmuró un indistinto, con una voz tan sensual que resultaba exasperantemente tentadora. Desde el baño hasta la cama, esta noche él estaba excepcionalmente entusiasmado. Me dejó con falta de oxígeno en el cerebro, el dolor se extendió por todo mi cuerpo. Quería esconderme, pero él me sujetó firmemente. Recordando la forma en que era su pequeña esposa la primera vez, siento que las personas realmente pueden cambiar de repente. También puedo decir que he logrado adiestrar a este chico. El que plantó el árbol fui yo, pero el que se sienta a la sombra no soy yo. Una lágrima resbaló por la comisura del ojo, quizás de placer o de dolor, pero definitivamente no por nostalgia. De repente, su movimiento se detuvo. Me miró con seriedad durante 2 segundos, apretó los labios, y su rostro, que no se había sonrojado ni siquiera durante el intenso ejercicio, ahora mostraba una expresión peculiar. Él dijo, hermano, tengo algo que decirte. ¿Finalmente lo vas a decir? Como alguien que va al patíbulo, levanté el cuello, pero aún no quería que él pronunciara esas palabras de despedida. No digas más, lo entiendo todo, te lo prometo. El rabillo de su ojo se tiñó de un matiz de locura. La mano que me agarraba el tobillo apretó con más fuerza, haciéndome fruncir el ceño de dolor. Me sujetaba sin descanso, sin soltarme. La manzana de Adán fue mordida, y él dejó su marca en cada parte de mi cuerpo con fuerza.
Creo que, de hecho, me odias bastante. Fue la última vez que nos acostamos, casi me matas de verdad. Al despertar al día siguiente, Ejia ya no estaba. Bajé las escaleras temblando de piernas. El desayuno en la mesa todavía humeaba. En la mesa había una hermosa caja de regalo. Me acerqué y la abrí. Dentro había una tarjeta bancaria. Sostuve la tarjeta por mucho tiempo. El desayuno en la mesa seguía siendo el de siempre, un paquete de azúcar, 2 bollos de carne, leche de soja y un huevo frito. Pero de repente me di cuenta de que Ejia nunca más me acompañaría a desayunar en esta mesa. Resulta que la abundante cena de anoche no era la última comida antes de la ejecución. La verdadera última comida fue en una mañana tan silenciosa, común y corriente. Y esa persona se fue sin decir una palabra, y nunca volvería. Jadeé entrecortadamente, y las lágrimas, incapaces de contenerse, rodaron por mis mejillas. Tomé un día libre. El jefe me preguntó qué me pasaba. ¿Estás enfermo? Dije que no. Mi amante se escapó. Él se rió y me dijo, descansa unos días y vuelve a ganar dinero. No puedes usar el seguro médico para curar el cerebro enamorado. Me esforcé por sonreír y dije, gracias, jefe. Apagué mi teléfono y me emborraché hasta perder el conocimiento. La botella de vino derramada dejó manchas rojas de vino, mojando la alfombra debajo. Instintivamente quise extender la mano para limpiar. Pensé que si Ejia lo veía, volvería a regañarme. Él es muy quisquilloso y meticuloso. Acababa de extender la mano cuando recordé, Ejia se había ido. El corazón parecía golpeado por un martillo sordo, y justo cuando me sentía tan mal que no podía respirar, tuve una alucinación. Vi a Ejia regresar con un montón de verduras. Al entrar, sus cejas hermosas se fruncieron, como si estuvieran culpándome por haber dejado la casa en este estado. Sé que estoy soñando, pero aún así me siento un poco culpable inconscientemente. Extendí la mano para levantar la botella de vino que aún goteaba. ¿Qué miras? No fue a propósito, lo golpeé sin querer. Él asintió, se quitó la chaqueta, se acercó y se agachó frente a mí, preguntándome, ¿por qué bebiste tanto? ¿Te pasó algo que te hizo sentir mal? ¿Qué tiene que ver contigo? Al oír esto, de repente extendió su mano. Sus yemas de los dedos ligeramente frías sujetaron mi barbilla, obligándome a mirarlo. ¿Qué demonios está pasando? Me di cuenta de que él era real. Él realmente volvería. Por un momento, la tristeza y la alegría se mezclaron, y una enorme emoción surgió desde lo más profundo de mi corazón. La ira que había sido reprimida intencionalmente ahora ocupaba toda mi razón. Lo empujé con fuerza. ¿No te habías ido? ¿Para qué regresas? ¿Ves lo desastroso que estoy? ¿Te alegra verme sufrir y angustiarme por ti? Maldita sea, yo. Al llegar a este punto, las lágrimas brotaron como si se hubiera abierto una llave y ya no pudieron detenerse. Si hubiera criado un perro durante más de un año, ya lo habría conocido bien. ¿Cómo puedes irte así de repente? Además, yo también te quiero mucho. Si me pidieran que eligiera el momento más desastroso de los últimos 30 años, definitivamente elegiría este día. Ejia me miró, y en esos ojos claros y brillantes, parecía que algo también se agitaba. Él respiró profundamente. Así que anoche dijiste que lo sabías todo, ¿qué es exactamente lo que sabías? Sabía que en cuanto ganaras suficiente dinero ibas a cortar todo lazo conmigo. Sabía que no querías quedarte ni un día más a mi lado. ¿Qué más necesito saber? Lárgate, ya estoy harto de ti. Ahora que te has ido es perfecto, ya quería cambiar de sabor, mañana buscaré a alguien mejor que tú. Antes de que terminara de hablar, de repente me agarró por el cuello y me besó, impidiendo que saliera ningún sonido más de mis palabras. La mano que sostenía la mía temblaba, y esos ojos estaban enrojecidos de ira. Me besó con firmeza y no me soltó hasta que estuvo satisfecho. La expresión era serena, pero el tono de voz tenía un dejo de rabia contenida. Así que en realidad no sabías nada. ¿Quieres cortar por lo sano conmigo? ¿No quieres pasar ni un día más a mi lado? ¿Para qué te doy todas mis tarjetas de nómina? ¿Y qué significa que haya salido temprano del trabajo todos los días para cocinarte? Lo miré fijamente, olvidando incluso el torrente de lágrimas que brotaba. En ese momento, tras casi 30 años sin experiencia amorosa, pareció que de repente lo entendía todo. Así que tú. Él extendió la mano y tocó mi rostro. No quiero que sigamos siendo una relación de mantenimiento. Quiero, dijo con una expresión un poco extraña, quiero salir contigo. Dos personas se miraron a los ojos, ambas con una incómoda sonrojo en sus rostros.
Un calor se extendió desde mi rostro hasta las orejas. Me rasqué la cabeza y dije, ¿es esto lo que querías decir anoche? Me miró con una expresión de profunda melancolía, mientras en mi corazón, la timidez y la incomodidad se mezclaban con una inmensa e indescriptible euforia que palpitaba intensamente. Tomé su mano y lo besé apresuradamente. Hermano, es un malentendido, un malentendido. Me echó una mirada, retiró su mano de la mía y me abrazó con un abrazo apretado. Como agua caliente fluyendo por todo el cuerpo, mi corazón fue envuelto firmemente. Apenas extendí mis brazos para abrazarlo, escuché sus palabras frías resonar en mis oídos. Entonces, ¿qué significa que ya querías cambiar de sabor? ¿No fue eso algo que dije en un momento de ira? ¿Quién podría ser mejor que tú? Mientras hablaba, le daba pequeños besos en la cara y en los labios, sintiendo que su expresión se suavizaba gradualmente. Entonces extendí mis manos para sostener su rostro. Muy seriamente, realmente, ¿me gustas mucho, mucho? Él miró mi rostro. El beso suave se convirtió en uno profundo. Yo enlacé su cuello y en un instante fui levantada y presionada sobre el sofá. De repente sentí un escalofrío en la parte inferior de mi cuerpo. Me apresuré a levantarme. Voy a ensuciar el sofá. Él frunció los labios, agachó la cabeza y se concentró en lo suyo. Tú también ensuciarías la cama. Así que da igual en donde estés. Cambiar de posición me dejó la voz ronca. Respiré hondo y, con las manos temblorosas, le pedí que me encendiera un cigarro. No respondió. Solo se inclinó y besó mi mejilla. Conmigo también puedes cambiar de sabor, susurró. No pienses en buscar a alguien más. Su tono celoso me hizo estremecer por dentro. Lo besé y mordí su cuello una y otra vez. ¿Cómo podría haber alguien más? Dije en voz baja. Eres el pequeño tesoro de tu hermano. Él resopló suavemente, pero su expresión mejoró. Ve a bañarte primero. Yo te preparo la comida. Me levanté con pereza y lo vi ponerse lo primero que encontró antes de entrar en la cocina. Poco después, el aroma de la comida comenzó a llenar el aire. Una sensación de felicidad indescriptible me envolvió. Se me vino a la mente una frase algo complicada. Tengo un hogar con Ejia. El estudio de Ejia había pasado por varias divisiones y reestructuraciones. Con más dinero, vino más trabajo. Pero no me molestaba. Después de todo, una persona necesita su propia carrera. No podía estar todo el día enredado en el amor, ¿o sí? Solo que, a veces, cuando dormía solo por las noches, inconscientemente terminaba abrazando la manta a mi lado. Como si en mis brazos aún quedara la sombra de alguien. Ese invierno, se fue a otra ciudad por trabajo. Yo estaba en una reunión cuando recibí su llamada. Su voz sonaba con un ligero matiz de urgencia. Hermano, ¿puedes ir a mi casa? Rara vez sonaba tan apurado. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Mi papá volvió. Tengo miedo de que le pida dinero a mi abuela. ¿Puedes ir a ver si está bien? No lo pensé ni un segundo. Agarré mi abrigo, dejé todo en manos de mi asistente y salí disparado. Voy para allá. Gracias, hermano. Al meter la llave en el coche, finalmente tuve un segundo para coquetear con él. He hecho tanto por ti, ¿no me vas a llamar hermano mayor? Él dejó escapar un suspiro de alivio. Su tono se suavizó un poco. Gracias, cariño. Sentí como la sangre me hervía en las venas. Pisé el acelerador y el coche salió disparado como una flecha. No te preocupes. Tu esposo se encargará de todo. Cuando llegué, se escuchaban ruidos de golpes y cosas cayendo dentro de la casa. La voz de la abuela temblaba de llanto. Ya no busques más. Aquí no hay dinero. ¿Cómo pude haber dado a luz a alguien como tú? Eres un malagradecido. Un maldito malagradecido. Cállate, vieja. Levanté la mano y toqué la puerta. El interior se quedó en silencio, pero nadie abrió. Esperé con paciencia un momento y hablé con educación. Abuela, voy a entrar, ¿sí? Luego, de una patada, abrí la pequeña y vieja puerta. Ejiayón tenía el miedo escrito en la cara. Su abuela, apoyada en la mesa, se sujetaba el pecho, encorvada. Hice un gesto con la mano. Mi gente entró detrás de mí. Te hemos estado esperando un buen rato. Al fin apareciste. Ya es hora de que pagues lo que debes, ¿no crees? El hombre que hasta hace un momento se mostraba agresivo con su madre, ahora se encogió ante nosotros. Le hice una seña a los míos para que se lo llevaran.
Mientras no devuelvas el dinero, vamos a estar aquí. Así que no intentes huir. Él abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, le taparon la cara y lo sacaron a rastras. Sabía que, después de esto, no se atrevería a regresar a escondidas. Era una lección que no olvidaría. En la casa solo quedamos la abuela y yo. Le sonreí amablemente, pero su expresión seguía siendo tensa. Seguro yo también la había asustado. Me toqué la nariz, pensando en irme. Pero, justo cuando estaba por salir, la abuela me llamó. Me giré. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Las deudas las contrajo él, dijo con voz temblorosa. Joven, por favor no seas duro con Xiaojia. Es un buen niño. Se me encogió el pecho. Desde pequeño, su padre nunca se preocupó por él. Solo éramos los dos, él y yo, abuela y nieto, apoyándonos el uno al otro. Su voz se volvió más y más frágil. Siempre fue muy maduro. Se encargaba de todo en casa. Estudiaba mucho. Y cuando entró a la prepa, empezó a trabajar medio tiempo para mantenerme. Respiró hondo. Fuimos pobres toda la vida. Nunca le dimos un solo día bueno. Bajó la cabeza. Solo te pido una cosa. Cada quien debe pagar sus propias deudas. Busca a quien corresponda. Pero, por favor, no le hagas esto a nuestro pequeño Jia. Sentí un nudo en la garganta. Giré la cabeza. No se preocupe, abuela. No voy a buscarlo. Al bajar las escaleras, el viento frío me golpeó la cara. Recién en ese momento me di cuenta de que tenía el rostro húmedo. Mi amor, ¿cómo es que has sufrido tanto? ¿Cómo pude haber sido tan cabrón con él la primera vez que nos vimos? El arrepentimiento tardío me caló hondo. Me quedé ahí, encorvado, fumando el tercer cigarro frente a su edificio. Entonces, Ejia llegó. Venía apresurado, cubierto de polvo del camino. Al verme, apresuró el paso y me levantó del suelo. Me tomó el rostro entre sus manos frías. ¿Por qué estás aquí afuera? ¿Tienes frío? Mi garganta se cerró. Lo abracé con fuerza. Lo siento. Antes fui un imbécil contigo. Se quedó en silencio un momento. Luego me acarició el cabello. Siempre has sido bueno conmigo. Lo sé. Sonrió suavemente. En todo el mundo, aparte de mi abuela, tú eres quien mejor me trata. Lo estreché más fuerte contra mi pecho. Después respiré hondo y lo solté. Anda, sube. Acompaña a la abuela, no quiero que se quede preocupada. Pero él no soltó mi mano. Vamos juntos. Me sorprendió. ¿Yo? ¿Y cómo le explicaste a la abuela quién soy? Su expresión era serena, como si no hubiera duda alguna en su mente. Le dije la verdad. Eres mi novio. Dicho esto, me tomó de la mano y comenzó a subir las escaleras. Instintivamente, intenté resistirme. Pero no pude soltarme. Dudé un momento. Y después, apreté su mano con más fuerza. En la oscuridad, sonrió. Se detuvo un escalón más arriba, y cuando levanté la cabeza para preguntarle qué pasaba, se giró y me besó. Ya conociste a mi familia, susurró. Ahora no puedes echarte para atrás. Sonreí contra sus labios. No pienso arrepentirme. Nos miramos y sonreímos. Cuando abrió la puerta, la luz nos envolvió. Y con su voz clara y melodiosa, dijo. Abuela, traje a mi novio para que lo conozcas.